A ver, ¿querés hablar? Sí, hola, Sí, hola. se escucha hola. bien, se ve bien, todo funciona bien. Bueno, Bien, gracias por este a vos. espacio compartido. Y ya que venís hablando de Kafka, lo primero que te quiero preguntar es ¿qué es lo que te acerca definitivamente a Kafka como para que lo vincules con tu pensamiento, con la actualidad permanentemente? ¿Qué es lo que te dijo es por acá? Sí, por suerte tengo un registro consciente pleno de esa situación. El 8 de diciembre del 2022, 3 meses después de que Fernando Sabac Montiel intentase gatillar su revólver en la cabeza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, yo participo de una asamblea de organizaciones sociales que se hace en el cono sur del conurbano. En esa asamblea mayormente habían mujeres que participaban de organizaciones diversas, o que provenían de organizaciones diversas, y hubo una conversación sobre si nos daba, cuánto miedo nos daba que la naciente ultraderecha pasara a la acción violenta. Que como se ve hoy en Venezuela era cualquier cosa menos un temor infundado, ¿no? Y entonces una de las respuestas que me dieron esas personas fue que entre la vicepresidenta, que era entonces vicepresidenta, que vivía en un barrio muy caro de la ciudad de Buenos Aires y era concebida por ellos como una persona de poder, ellos sentían una fractura respecto de las microviolencias territoriales que sufrían. Me acuerdo que en esa conversación se dijeron cosas como que finalmente la crueldad social estaba muy dispersa, estaba muy distribuida, por esta microcrueldad de la que después se habló tanto, estaba muy desplegada en los territorios y era muy notable cómo esta fractura entre el lenguaje político, si querés también el lenguaje progresista, si querés también el lenguaje de las ciencias sociales, el lenguaje, no sé cómo llamarlo, el lenguaje crítico oficializado, digamos así, estaba totalmente despegado de una desesperación de la vida popular. Esa fractura, sobre esa fractura venía pensando volviendo a mi casa, cuando me di cuenta que esa fractura yo la podía vivir perfectamente en lo personal. Es decir, que yo podía reconocer dentro de mí un lenguaje explicativo, pedagógico, didáctico, más o menos arrogante, que podía siempre discriminar qué era lo correcto y lo no correcto, qué era lo políticamente bien, lo políticamente mal, pero que eso no se tocaba nada con mi propia desesperación, ¿sí? Que quedaba siempre una y otra vez desplazada. Entonces me di cuenta, por un lado, de que lo social vive en lo individual siempre que haya escucha. Eso mismo que había pasado en la asamblea, a partir de lo que yo había escuchado, lo podía sentir en mí y en mi entorno. Y entonces tenía una necesidad imperiosa de leer el cuento, el relato ante la ley. Volvía con la certeza de que quería llegar a mi casa cuanto antes a leer un relato de Kafka llamado Ante la ley. Yo no soy especialista en nada, no soy especialista en literatura, no soy especialista en Kafka. Entonces me acordé de ese relato que habría leído en el colegio, no sé. O quizás en algunos talleres de filosofía, pero no tenía razones en principio para pensar tanto en ese texto. Y en ese texto, lo recordarán, es un texto muy breve donde un campesino se acerca hacia una puerta donde hay un guardián y dice: estas son las puertas de la ley, yo quiero entrar en la ley. Y el guardián le dice: bueno, tendrás que enfrentarme a mí, y aún si lograras enfrentarme a mí y entrar por esta puerta, la ley que entre otras cosas estaba abierta, hay otras puertas con guardianes cada vez más fuertes, no vas a poder. Entonces el campesino se queda sentado, espera, y en un momento le dice: perdóneme una pregunta, si estas son las puertas de la ley y todo el mundo quiere entrar en la ley, ¿por qué acá no vino nadie? ¿Por qué yo estoy solo? Fíjense la pregunta, ¿no? ¿Dónde están los otros de la política, de la justicia? ¿Dónde están los otros sin los cuales no hay justicia posible, ¿no? Una pregunta así. Y el guardián le dice, ya era muy viejito, había esperado toda la vida el campesino, y el guardián le dice: esta puerta estaba abierta solo para usted y usted no la atravesó, así que ahora la cierro. Y ahí termina el cuento. Es decir, la ley misma tiene la estructura de una suerte de trampa, en relación con la cual hay una opción que es esperar. Cuando uno está frente a la ley, se sienta y espera. O bien puede preguntarse qué quiere decir atravesarla. Es decir, la trampa, la separación artificiosa
entre dimensiones de nuestra deliberación, de nuestro lenguaje y de nuestra desesperación. Por eso fui a Kafka. Eso es la situación concreta que me llevó Kafka. Es decir, después de leer Antealí, no paré. Tuve una especie de inmersión forzada y no paré. No paré de leer a Kafka pensando en la Argentina. ¿Y no pudiste parar de relacionarlo? No, porque fue un plan de lectura tomado por una especie de... traje la desesperación colectiva y personal como especie de pasión dominante que me guiara la lectura. Y leí todo eso tomadísimo por la situación argentina. Kafka dice, no quiero libertad, quiero una salida. Exactamente. Pensando que hoy se elige la libertad como sinónimo de salida, Sí. ¿cómo te llevas vos con esa frase? ¿Lo sentís acertado actualmente? Sí. ¿Cómo te pega a vos? ¿Cómo pensás que Kafka lo piensa? Bueno, hay un cuento de Kafka que se llama Un informe para una academia, que cuenta la historia de un simio, un mono, que aprendió a hablar. Entonces la academia lo invita a que cuente cómo aprendió a hablar y qué recuerdos tiene de ser un mono previamente a ser un humanoide. Muy interesante porque Pedro el Rojo es el nombre del mono, tiene la palabra rojo porque tiene una herida. Cuando lo cazaron, lo hirieron, entonces tiene un poco rojo en el rostro. Y él dice, yo no puedo hablar de cuando yo era un mono, porque desde que tengo lenguaje humano, ya no puedo tener recuerdos de los afectos animales. Ahora ya todo está mediado por hecho que ya tengo lenguaje humano. Todo lo que les puedo contar ya es demasiado humano, ¿no? Entonces cuenta la travesía en un barco, cuando lo atraparon, cuando lo llevaron a Europa. Y él dice, yo estaba metido en una caja y necesitaba respirar. La caja no tenía salida. Yo necesitaba una salida, solo una salida. No la libertad, que es una ideología humana, que es la idea de no tener límites, podríamos exagerarlo. La libertad humana, es decir, la idea de no tener un entramado que nos haga dependiente de otros. Una especie de ilusión absolutamente delirante de que uno podría existir no entretejido con otros y no entretejido con la naturaleza. En cambio, una salida es lo que necesitan los sujetos que necesitan respirar. Una salida no es la libertad, es algo concreto, a un encierro concreto. Cuando leí eso, me di cuenta absolutamente de que esa es la frase de este momento. ¿Qué hacemos los que no podemos respirar en este presente? ¿A dónde vamos? ¿Qué inventamos? ¿Qué hacemos? Por supuesto, mientras hay un gobierno absolutamente destructivo que habla de libertad todo el tiempo, que estamos en la libertad avanza, la libertad progresa, la libertad... Bueno, perfecto, pero si yo fuera un jubilado, si yo fuera una de las personas que hicieron piquetes en Argentina para poder existir, si yo fuera una piba feminista que está luchando contra la opresión patriarcal, si yo fuera un trabajador desposeído, si yo me pongo... ¿Qué es la libertad? O sea, ¿de qué me estás hablando? La libertad depende de la igualdad y siempre fue así. Entonces, yo creo que estamos en una situación hiper kafkiana. Estamos metidos en esa caja buscando pulmonarmente. Nuestra búsqueda es pulmonar, necesitamos respirar. Entonces sí, me parece extraordinariamente actual esa frase. Bien, cuando el mundo, cuando la política está absolutamente rota, que es imposible todo, ¿qué es lo posible para vos? Bueno, el subtítulo del libro es Buscar una salida donde no la hay. Y ahí de vuelta la inspiración en ciertos héroes de novelas kafkianas que están tomadas por la trampa, que están tomados por la imposibilidad. Por ejemplo, vos lees El proceso de Kafka. Un señor, funcionario bancario, se levanta una mañana con 2 personas en su habitación y le dicen, usted está detenido. El tipo dice, pero ustedes son policías que no tienen uniforme, no tienen credencial, estamos en Estado de Derecho. ¿Se puede saber quién son ustedes? Somos representantes del tribunal, usted está detenido. ¿De qué se me acusa? No se lo podemos informar. ¿Quién me acusa? No se lo podemos informar, pero acá en más usted está detenido. Bien. Uno podría decir, Kafka. Qué absurdo el mundo de Kafka. Bien. También podríamos decir, el absurdo está en el corazón de lo real. El mundo que se nos está presentando es el de la trampa perfecta. ¿Cuánto vales en el mercado? Nada, jodete. Mucho, entonces adecuate totalmente a las exigencias del mercado. Es un mundo en donde el absurdo fue evacuado. No existe más el absurdo. Todo es calculable económicamente. Bueno, a mí me parece que nosotros no podemos estar buscando una salida política convencional, porque como dijiste vos, eso está roto, eso no funciona, eso es lo que no hay. Por eso me parece que hay que repetir una y otra vez, es que no hay salida. Vender esperanza me parece de estafador, es estafar.
Pues nosotros no podemos dejar de buscarlo, ese es el punto mío. No podemos dejar de buscarlo, no podemos dejar de conectar con la dimensión del absurdo. ¿Qué es el absurdo? O sea, Freud pensaba que el inconsciente tenía esta dimensión de hacernos fallar, de hacernos hablar mal, de soñar cosas increíblemente locas, ¿no? Y Marx nos explicó una y otra vez que lo que se llama fuerza de trabajo tiene como correlato la rebelión. Tiene como correlato el no querer producir este mundo de esta manera. Entonces, sea trayendo a los grandes maestros como Freud, como Marx, como Nietzsche, o al propio Kafka, que una y otra vez sitúa el absurdo para arruinar la realidad que se nos quiere imponer, me parece que el tema no es la política en el sentido convencional, la política como estructura de la trampa. Es que aparezca lo imprevisible, es que aparezca lo que no se quiere que aparezca, es que aparezca esa dimensión absurda. ¿Y no sentís que un poco se apropiaron del absurdo para ganarle a la política convencional? Buena pregunta. Mira, la llamada ultraderecha actual toma la parodia de una manera absolutamente fundamental, la ambivalencia estratégica. No digo algo y vos no entendés nunca lo que te estoy diciendo. Lo aplicó Trump. Tuvo meses que no se entendía qué quería hacer, hasta que en un momento se entiende lo que quiere hacer, ¿no? En un momento actúan. Milei hace lo mismo en Argentina, ¿no? Él está loco, no se entiende lo que dice, tiene un personal político tan por debajo de lo esperable que uno dice, bueno, esto es un juego inconsistente, y sin embargo avanzan y toman decisiones muy tremendas. Entonces yo creo que no habría que confundir la parodia con el absurdo. ¿Por qué es la parodia? Es el modo, esto lo dice muy bien Luis García, que es un filósofo cordobés. Dice así, dice, después de Chaplin, del gran dictador, los fascistas ya no pueden presentarse con bigotitos rígidos y dar órdenes. Nos morimos de risa de ellos. Entonces, los fascistas actuales tomaron nota de que la subjetividad neoliberal flexible y cínica, que somos todos nosotros, no puede ser ordenada de una forma fascista tipo siglo XX. No tendría ninguna posibilidad. Por eso Luis García habla de fascismo cosplay. Le robaron a lo travesti la risa y el disfraz. Son su propia autoparodia. Se ríen de sí mismos y por lo tanto uno los toma en serio. Dice, estos no vienen a hacer lo que dicen que vienen a hacer. Evidentemente, cuando hablan de la dictadura, no son la dictadura. Pueden ponerse un bigotito de Hitler jugando, pero después se lo sacan y se genera un chiste. Bueno, esa risa paródica es lo que permite que exista un fascismo 2.0. El absurdo es lo que vienen a eliminar, insisto con esto, el absurdo es volver compatible lo incompatible. Es reunir cosas que no tienen conexión aparente. Eso es lo que falta. Eso es lo que falta. Lo que nos traen como cálculo económico, como normalidad, como libertad, como adhesión a Occidente, etc. No tiene nada absurdo. Es la lógica más tradicional. Su adhesión al judaísmo, al catolicismo, la relación que tienen con las religiones, la relación que tienen con los libros incluso. Es heredada de la dictadura, yo diría. Entonces es lo convencional con una sonrisa. Por supuesto, esto, frente a la seriedad solemne y vacía de la política, les da una ventaja extraordinaria, ¿no? Funciona muy bien. Pues el absurdo lo separaría. Yo diría, el absurdo es más nuestra arma. Y bueno, la última, así ya te liberamos. ¿Cómo puede ayudar el arte, la literatura, la poesía a evadir esta trampa del poder? ¿Ayuda? Yo no tengo muy claras esas delimitaciones como el arte, la literatura, qué son, ¿no? Pero por ejemplo, leyendo un filósofo que me gusta mucho, que es Deleuze y Guattari, tiene un libro que se llama ¿Qué es la filosofía? Y ahí dicen ¿qué es la filosofía? ¿Qué es el arte? ¿Qué es la ciencia? Y cuando dicen ¿qué es el arte? Dicen que es la capacidad de producir afectos y perceptos, es decir, modos de sentir y modos de percibir. La capacidad de inventar modos de sentir y modos de percibir. Yo creo que hoy la guerra está ahí. ¿Cómo evitamos que se nos estandaricen los modos de sentir y de percibir? ¿Cómo hacemos para no ser personas tan estandarizadas? En el sentido de los afectos que tenemos y de la manera en que percibimos la realidad. Si por arte entendemos la enorme tarea ontológico-política de ampliar las experiencias, me parece fundamental. Ahora, que el campo del arte se dedica a eso, no lo sé. Eso no lo sé. Gracias, Diego. No, gracias a ustedes, por preguntas muy inteligentes y Gracias. muy pertinentes.